Bien, vamos a esta segunda cápsula de la sesión de hoy en torno a producción de datos. Esta segunda cápsula se refiere a un elemento esencial en la producción de datos cualitativos y refiere a las decisiones muestrales. Cuando, cuando hablamos de producción de datos cualitativos, siempre se asume que uno tiene que esa producción de datos se basa en unas decisiones que uno toma. Por ejemplo, yo he investigado durante muchos años lo que refiere a las transformaciones subjetivas vinculadas a los cambios en el trabajo, procesos de desregulación laboral, flexibilización, etcétera. Eso afecta a todas y todos los trabajadores directamente y según la teoría social afecta a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿dónde investigo? ¿Cómo investigo eso? O sea, tengo que hacerle entrevista a todas y todos los habitantes de la sociedad chilena, etc. No, uno en la construcción del problema de investigación va estableciendo ciertos criterios en los cuales luego uno debe basarse para tomar la decisión de dónde investigar, en este caso, estas transformaciones sociales y subjetivas vinculadas a los cambios en el trabajo. Y ese dónde investigar y esos criterios que establecen dónde investigar, en qué lugares, en qué nodos de lo social investigar a eso, me establece finalmente dónde voy a observar, a quiénes voy a entrevistar, cómo los voy a entrevistar. Por ejemplo, van a ser entrevistas grupales, van a ser entrevistas individuales, etc. Todas esas definiciones se desprenden necesariamente del cómo uno construye el problema. Cuando hablamos de muestreo en investigación cualitativa, hay muchas listas acerca de tipos de muestreo. Aquí hay una que indica, eh, aquí me busco, que indica algunos de los tipos de muestreo. Estas etiquetas son útiles utilizarlas porque permiten comunicar al lector, a la lectora, de un modo simple qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Muestreo de máxima variación. Que supone eso, ¿no? Documenta diversas variaciones e identifica patrones comunes importantes a lo largo de esas diversas variaciones, ¿no? Uno busca dentro de un fenómeno, eh, uno aborda desde la variación, desde lo heterogéneo, versus un muestreo de carácter homogéneo que focaliza, reduce, simplifica y facilita, por ejemplo, una entrevista grupal. Esto se usa mucho en entrevistas grupales. Al interior de cada grupo se busca homogeneidad en el muestreo. El caso crítico son casos especiales, extremos, ¿no? El teórico. El teórico, y luego voy a hablar un poquito más del muestreo teórico, se deriva de la propuesta de Glasser y Strauss y refiere a que uno, en función de un constructo teórico, ¿no? Busca una... toma ciertas definiciones muestrales. Lo interesante es que en la Grounded Theory, si ustedes recuerdan, uno con esa teoría inicial, cuando uno produce datos, se modifica y se transforma. Por eso es Grounded Theory. Es una teoría fundada en los datos, que emerge de la producción y análisis de datos. Entonces, cuando yo hago entrevistas sobre un determinado fenómeno, siempre guiado por mis objetivos de investigación, puedo establecer ciertas variaciones en mis definiciones muestrales. Por ejemplo, investigo la precariedad laboral en profesionales adultos jóvenes y me doy cuenta de que hago entrevistas a hombres y mujeres y me doy cuenta que es sumamente distinta la experiencia de ser mujer en condiciones de precariedad laboral, de flexibilidad laboral siendo profesional, que el caso de los hombres. Entonces,
empiezo a establecer una definición muestral que quizás inicialmente no la tenía, que eh, es importante estratificar mi muestra y tener una cierta cantidad de casos, o sea, y tomar decisiones en una suerte de que haya equidad, equiparidad de género, ¿no? La estratifico. Tengo mujeres y hombres, esa definición no la tenía originalmente, pero a raíz de mi producción de datos y de los análisis que van emergiendo, me doy cuenta que la experiencia de precariedad laboral es distinta en hombres y mujeres y que y si eso es importante para mis objetivos de investigación, entonces ahí hay una definición teórica, ¿no? De la teoría que se va construyendo, que me obliga a estratificar la muestra y tomar mujeres y hombres. Caso confirmatorio, desconfirmatorio. Trabajas de un análisis inicial y esta es otra lógica de ir buscando lo distinto. A ver, aquí siempre me va pasando lo mismo. Entonces, entonces, si voy a buscar ese, entonces me empiezo a hacer la pregunta, ¿cuál sería el caso que puede desconfirmar lo que yo estoy viendo? Y lo voy a buscar, siempre guiado por mi objetivo de investigación. Nunca me salgo de mi objetivo de investigación. Bola de nieve. Aquí voy identificando casos de interés a partir de personas que conocen otros casos. Entonces, por ejemplo, estaba haciendo una investigación en torno a los colectivos de trabajadores de la educación que emergieron en relación al movimiento social en contra de la carrera docente. Entonces, los mismos dirigentes que yo ya conocía me iban señalando otros dirigentes que fueron relevantes en ese momento y que a su juicio podría ser relevante para mi investigación. Esa es la bola de nieve, ¿no? Voy conectando a uno y esos que yo voy conectando me van indicando otros casos de interés para mi investigación. Casos extremos, casos desviados, permite un conocimiento del fenómeno de interés a partir de manifestaciones poco habituales. Esto puede coincidir con esa noción de caso crítico, son definiciones que se traslapan. Insisto, lo crítico es como lo más, eh, eh, lo, lo más difícil, ¿no? El caso complejo, etcétera. En cambio, los otros casos desviados, extremos, que van más allá. El caso típico resalta lo que es normal, lo que es promedio. Intensidad. Casos ricos en información que manifiestan el fenómeno intensa. Puedo seguir leyendo, ¿eh? Casos políticamente importantes, propositivo al azar, cuando nos muestra. Todo esto, lo propositivo es que uno lo va proponiendo en función, en este caso, de un azar o en función de toma de decisiones de carácter más estratégico. Hay muchas clasificaciones de muestra. A mí yo en general no, no son clasificaciones alternativas entre sí. Por ejemplo, yo establezco, muchas veces hago muestras de carácter estratificado, en que establezco grupos. Ahí la idea de los estratificados refiere a establecer grupos en función de cómo yo construyo el problema de investigación. Por ejemplo, cuando investigo en temas de trabajo, puede ser importante determinados rangos etarios o determinados rangos de experiencia laboral en un determinado oficio. eh, pues es relevante normalmente género, es relevante a veces el tipo de contrato que tiene, etcétera. Y en función de eso voy estableciendo definiciones muestrales. Por ejemplo, cuando estábamos investigando profesionales de políticas sociales, eran importantes género, eran importantes experiencia, tipo de contrato, lugar, por ejemplo, en los trabajadores de políticas de infancia, en las OCAs, qué lugar tienen, si tienen estabilidad o no en esa OCA, o solo trabajan por licitación, etcétera. Todo esto, todos estos criterios van estableciendo una suerte de grilla. Entonces voy cruzando y son 5 trabajadoras de política o 8, ¿no?, trabajadoras de políticas sociales eh, con alta precariedad, rotación y con varios años de experiencia versus
5 o 8 trabajadoras de políticas sociales mujeres, que tienen poca rotación y así. Y así se va estableciendo una grilla que distingue distintas posiciones sociales desde donde habla el fenómeno. Ahí vamos a algo importante. Bueno, de nuevo, ahí. No quería correr la cosita. El, el PowerPoint. Lo último que dije es fundamental. Es fundamental al establecer decisiones nuestras. ¿Desde dónde habla el fenómeno que yo investigo? Cuando yo hago una muestra, no importan las personas que yo escojo para una entrevista, sino en cuanto ellos son representantes de una cierta posición social. Y aquí la noción de representatividad. La representatividad no está dada por esta representatividad estadística que marca los estudios cuantitativos. Aquí la representatividad está dada por el hecho de que el hablante, el participante, actúa en cuanto, en cuanto, ahí dice, en cuanto, como si estuviera en el rol. Lo que importa sobre él o ella en la interacción no son sus cualidades individuales en cuanto individualidad, sino en cuanto esas cualidades personales dan cuenta de una cierta posición social. Por ello llamamos participante o hablante a la persona a la cual entrevistamos. El hablante me habla desde su lugar social, desde su, desde su posición social. Por ello, todo esto que hemos hablado de la relevancia de establecer en función del problema de investigación cuáles son las posiciones sociales que yo debo indagar, a través de entrevistas. Entonces voy buscando personas mediante las cuales habla ese lugar social que yo busco investigar, o a través de las observaciones. ¿Por qué? Ese contexto social, esa organización, esa escuela, ese espacio social es relevante para dar cuenta de un cierto problema de investigación. He ahí lo relevante. ¿Y esto cómo lo establezco? Cuando yo construyo el problema de investigación, y voy a dar un ejemplo acerca de esto, en la propia construcción del problema de investigación, yo voy estableciendo ciertas definiciones que se constituyen en criterios muestrales. Pues se establecen, esas definiciones establecen cuáles son los lugares que mejor hablan acerca del problema que yo quiero indagar. Lo voy a exponer siguiendo este ejemplo en torno a investigar las consecuencias sociales y subjetivas de los fenómenos de precarización laboral. Y lo voy a y lo voy a ilustrar a través de un ejemplo concreto, un proyecto de investigación, que además fue muy bien evaluado en su momento. Fue el primer proyecto Fondesit que yo presenté. La sociedad está viviendo una transformación importante y esta transformación, diversos autores señalan que esa transformación tiene como un lugar central el campo del trabajo, el trabajo como un campo social desde donde están ocurriendo unas ciertas transformaciones eh, que están impactando a toda la sociedad. Y entonces voy citando autores muy relevantes. Este es un proyecto de investigación de la década anterior, ¿no?
en realidad hace ya casi 15 años, ¿no? El proyecto de investigación este fue presentado en 2006. Exacto. Aquí, 2005-2006, precariedad laboral, identidades sociales, transformación en las relaciones sociales. Ulrich Beck ha descrito, ¿no?, año 2003, que lo que está caracterizando a estas nuevas sociedades es la profunda individualización de las relaciones. Esta profunda individualización se vincula fuertemente a cómo están cambiando las relaciones laborales. Bauman habla de la liquificación, habla de las sociedades líquidas, sociedades en las cuales los sujetos no adquieren compromisos a largo plazo. Esto, igual que Beck, Bauman lo explica por las transformaciones, los cambios en el trabajo. Estos cambios de individualización de las relaciones sociales, mayor precariedad, pérdida de la estabilidad laboral. Klaus Hofe hace lo mismo, André Gortz, Dominique Méda, etc. Hay una serie de cientistas sociales que hablan de que las relaciones sociales, la sociedad está transformándose bajo esta individualización de las relaciones sociales, liquificación en que se pierde todo lo estable. ¿Por qué? Porque en el trabajo se ha perdido la estabilidad. Con ello se rompe, decían ahí a principios de la década del 2000, se ha roto el contrato social, o se ha transformado ese contrato social, ¿no?, menos radical. ¿No? Se esperaba que a través del trabajo el sujeto lograba un lugar social, ¿no? Estudio, salgo de la escuela o de la universidad y encuentro un trabajo que más o menos es para toda la vida. Era la utopía, al menos funcionaba como un modelo para que interpelaba a la mayor parte de los sujetos hasta hace un par de décadas atrás. Mi papá lo pensaba así. O sea, y le ocurrió así, estudió y entró al servicio público, estuvo 35 años en un mismo lugar. Y era lo que esperaba para mi mamá, o sea, para mi hermana, para mí, etc. Ya voy a lo cualitativo, pero quiero poner el problema. Entonces le decía a mi papá, le decía a mi hermana, que es arquitecta, los arquitectos están con mucha precariedad, tú deberías trabajar en un ministerio. Y bueno, el Ministerio de la Vivienda. Y bueno, se encontró un compañero mío, arquitecto, que trabajaba en el Ministerio de la Vivienda. Y este le dijo, bueno, yo trabajo boleteando. Llevo 10 años boleteando. Y ahí se le fue el mundo al, el- a mi papi, esta idea de la estabilidad laboral del trabajador en el ministerio, en lo público, se le fue a las payas. Efectivamente, hoy una parte importante de los trabajadores de lo público boletean, otros están a contrato, es decir, con contratos a plazo fijo que se renuevan, pero no es lo mismo que la estabilidad laboral para toda la vida. La literatura dice que los trabajadores que están eh, que están mejor posicionados para enfrentar una, un contexto de mayor incertidumbre e inestabilidad laboral son las y los profesionales. Son los profesionales universitarios. Y también la literatura dice que el periodo en el cual las y los trabajadores logran una posición y logran adquirir una cierta identidad social es en lo que se llama este periodo que luego se ha llamado de adulto joven, entre los 25 y los 35 años. Es ahí que el trabajador logra una identidad social a través del trabajo, una identidad socialmente reconocida a través del trabajo. Entonces, si la pregunta de investigación es cuáles son las identidades sociales que se están produciendo en un contexto de mayor precariedad laboral, cuál es el tipo, no interesa, y era así yo configuraba la investigación, porque hay muchos estudios acerca de
de la exclusión a través del trabajo, ¿no? Los trabajadores que no logran ser incluidos mediante el trabajo. Entonces, ahí están todas las investigaciones en torno, que había muchas en ese año, en torno a las precariedades, a los que ganan salarios mínimos, a los que no logran insertarse en el mundo del trabajo. Pero no había casi ninguna investigación en torno a qué tipo de identidad social es producida, se produce, se construye en un contexto de inserción social a través del trabajo precario. Tenemos que investigar los procesos de inclusión social, no los de exclusión social, para comprender inclusión social a través de esta forma de trabajo, no los trabajos inestables, precarios, etcétera, y están los procesos de inserción social. Es estudiando esos procesos de inserción social que podemos comprender estas identidades sociales que se están produciendo no en la exclusión, sino en la inclusión a través de estas nuevas formas. Entonces, ¿dónde yo investigo estas identidades sociales que se están produciendo? ¿Dónde investigo? Pues la propia revisión de literatura que yo había hecho y configuraba este campo, ya me iba indicando, a ver, son los profesionales los que están, parece, mejor dispuestas, están en una mejor posición para incluirse socialmente en las formas de vinculación laboral flexibles y o precarias. Precario entendido no solo como el que queda afuera, sino cuando el trabajo, y esta es una definición que da Klaus Hofe, cuando el trabajo no te da un lugar social estable, entonces ya estás en lo que se llama precariedad de la situación. Y además, como dice Bauman, genera que tú siempre estás en la mitad entre la precariedad de la situación y la precariedad de la sobrevivencia, que es cuando ya no hay trabajo, no quedas con nada, entonces, ¿cómo te la resuelves? Entonces, en un contexto de mayor flexibilidad laboral, son los profesionales con flexibilidad laboral los que están más dispuestos a ser incluidos socialmente de un modo exitoso bajo estos modelos de vínculo laboral. Profesionales, adultos jóvenes. A ver, dentro de los profesionales hay distintos tipos de profesión que tienen distintas historias de inclusión laboral. Hay profesiones liberales y profesiones que normalmente están dentro de las estructuras centrales de las organizaciones y por lo tanto es más probable que tengan estabilidad laboral. Así que definir profesionales adultos jóvenes con vinculación laboral flexible, pues ese era el tipo de contexto laboral que me interesaba indagar, con vinculación laboral flexible, que llevan más de 3 años con vinculación laboral flexible, que son autónomos, es decir, sostienen a su propia vida y sostienen a otros. Es decir, no es que viven en la casa de su papá y hacen el trabajo solo para ir a pasarlo bien los fines de semana, no. Se sostienen a sí mismos y sostienen a otros, a una familia, y profesionales, adultos jóvenes, entre 25 y 35 años, que sostienen a otros, y de dos tipos de profesiones. Ingenieros comerciales, normalmente vinculados con una historia laboral de la profesión, más vinculado al centro de la institución, y psicólogos, que curiosamente tienen una historia laboral como profesión que viene desde lo liberal, pero que paulatinamente han ido entrando en los lugares más estables de empleo, en las posiciones más estables en el mundo del empleo. Y eso son dos trayectorias distintas. Ingeniero comercial, al final tenía muchos ingenieros comerciales que la mayor parte de su salario y que su contrato dependía de resultados, al igual que psicólogas y psicólogos vinculados a programas
muchos boleteando, etcétera. La definición de vinculación laboral flexible suponía que la mayor parte del salario dependiera de algo, de resultados, de su trabajo, de proyectos, etcétera. Entonces, incluía algunos casos de trabajadores con un contrato, la mayoría a plazo fijo, pero vinculados a metas de rendimiento, etcétera, en el caso de los ingenieros comerciales. En el caso de los psicólogas y psicólogos, la mayor parte boleteando. Ocurrían también ingenieros comerciales que boleteaban y viceversa. Entonces, ahí estaba mi grilla muestra. Vuelvo a la definición. Es el planteamiento, es el cómo tú construyes el problema que va definiendo, va estableciendo cuáles son los lugares sociales donde yo puedo investigar esa relación o esa situación que yo quiero investigar. Si yo quiero investigar la construcción de identidades sociales en un contexto de vinculación laboral flexible, eh, la construcción de identidades sociales en los contextos de inclusión social, que era como quedaba definido, entonces la propia indagación me decía, me establecía ciertas decisiones muestrales, tienen que ser profesionales. Primero, el contexto era vinculación laboral flexible. ¿Cómo se define la literatura la vinculación laboral flexible? ¿Son los que no tienen contrato? No, sí. Incluye a los que tienen contrato, lo dice la literatura. Pero con estas características, entonces puedo investigar gente con contratos, sin contratos, con contratos de prestación de servicios, incluyendo, ¿no?, los que boletean, pero también gente que tiene contratos. Eso lo establece la propia revisión de la literatura que yo había hecho. Luego me dice que los que están más disponibles o tienen mayores competencias o mayor facilidad para ser incluidos socialmente en un contexto de un mercado laboral flexible son los profesionales. Entonces tienen que ser profesionales y a mí me interesan las identidades sociales, las formas de inclusión social, o los modelos de inclusión social las formas de construcción de identidad y subjetividad laboral que están emergiendo desde las formas de inclusión social a través de un trabajo laboral flexible, de unas relaciones laborales flexibles. Entonces, ya, son profesionales. Los procesos de inclusión social ocurren en un determinado periodo etario, 25 a 35 años, ya, ahí está. Y se dan de modos heterogéneos en mujeres y hombres. Otra cosa que me decía la literatura y que estableció y fue parte de la estratificación muestral, en contextos de un mercado laboral flexible se posicionan mejor las y los trabajadores que tienen un capital social previo y este capital social refiere muchas veces a relaciones, vínculos sociales. Y la misma literatura me indica que los profesionales que provienen de familias de nivel socioeconómico alto, medio alto, se vinculan más fácilmente laboralmente, pues tienen redes sociales que les permiten vincularse, versus los de nivel socioeconómico bajo y medio bajo. Muchas veces, y me tocaba en mi muestra cuando los entrevistados que eran provenientes, profesionales, adultos jóvenes, provenientes de nivel socioeconómico bajo y medio bajo, de familias de origen, de, es decir, los padres de nivel socioeconómico bajo y medio bajo, efectivamente les costaba mucho más ubicarse laboralmente. Entonces, todo esto establecía distintas grillas muestrales. Entonces yo tenía 8 ingenieros comerciales hombres de nivel socioeconómico alto, 8 nivel y así. Lo mismo con los psicólogos. Entonces la muestra era bastante grande, pues tenía 2 años 3 años para investigar, tenía un equipo de investigación, entonces hice muchas entrevistas, yo creo que 72 entrevistas en total, en que se construían relatos de historias de vida laboral y en esas historias de vida laboral
y iba emergiendo como la identidad de quién soy yo como trabajador, cómo yo me despliego en el espacio del trabajo. Pero para lograr, y de ahí salieron artículos muy interesantes, y ahí luego vamos a ver cuando veamos la producción de datos y las formas de análisis. Yo tuve ahí este ciclo, ¿no? De continuamente estar revisando literatura, fue súper necesario. Pero con este ejemplo, y quizás me alargué mucho, y además estoy bastante, me ha tocado un periodo muy cansado, muy agotado, eh, quizás por eso me extendí un poco, yo quise exponer cómo las definiciones muestrales se desprenden necesariamente de la construcción del problema y deben quedar claramente establecidas y claramente justificadas. En un proyecto de investigación cualitativo, la muestra, los criterios de definición muestral deben justificarse a partir de la de cómo, del planteamiento del problema, a partir de esta producción de investigación, de esta producción del problema de investigación, porque es ahí donde yo defino los lugares, las posiciones sociales que deben ser indagadas para yo poder entrar a este problema de investigación y generar un análisis pertinente que dé cuenta de un conocimiento pertinente acerca de este problema que yo defino. Entonces, los criterios muestrales siempre se establecen, más allá de si es un bola de nieve, si es eh, todo esto, ¿no? Si es un estudio, si son casos críticos, todo eso se justifica en función de cómo yo construyo el problema. Ojo, que quizás, por ejemplo, si yo produjera historias de vida, por ejemplo, para investigar los fenómenos de inclusión social a través del trabajo, quizás algo muy interesante y bajo la lógica de un caso crítico, quizás yo podría haber justificado, en vez de una gran cantidad de muestras, en posiciones socialmente relevantes, no profesionales, adultos jóvenes, de distintos niveles, con familias de origen de niveles, de distintos niveles socioeconómicos, y que eso me generó una gran cantidad de entrevistas, quizás yo podría haber hecho historias de vida de ciertos trabajadores cuyas historias son en sí mismas emblemáticas para indagar trayectorias de flexibilidad laboral en que van, la literatura también dice, por ejemplo, Bauman habla de que uno como trabajador en un contexto de boletear, etcétera, en los nuevos contextos laborales, uno siempre está al límite entre la inclusión y la exclusión. Y yo ahí, en esa muestra, tenía historias que podría haber indagado, profundizado, pero ya bajo otra lógica, esta construcción de historias de vida. Y uno no hace no tiene una muestra de 72 personas, uno tiene una muestra de sí, dependiendo de la envergadura de tu investigación, tu equipo. Si es una tesis doctoral, quizás son 6 o historias de vida y no más, quizás hasta puede ser mucho, dependiendo cómo uno lo construye, porque uno va, vuelve a entrevista el caso emblemático, son casos emblemáticos de personas, en este caso, para el problema de investigación que yo exponía, quizás personas que han entrado y han salido. Recuerdo otra entrevista, otro caso, ¿no? Alguien que había trabajado como consultor y tenía casos de ultra éxito, había ganado mucho dinero, se había comprado una casa, dos casas, y después había quedado muchos años porque era consultor de las mineras y dependía si había inversión minera y no sé qué. Entonces, podría haber hecho ahí, haber conseguido unas cuantas historias de vida distintas, aquí yo creo importa la heterogeneidad, de casos especialmente críticos, para dar cuenta de una realidad social. Lo crítico, porque cuáles son los criterios que yo establezco que este caso es crítico y este no, se desprenden de cómo yo construyo el problema de investigación. Y deben ser explícitos. Los criterios muestrales deben ser explícitos y debe quedarle claro al lector de un proyecto de investigación, por ejemplo, por qué tomé esas definiciones y no otras. ¿Por qué son plausibles esas decisiones y no otras decisiones? Y esto es lo que uno debe trabajar y justificar. Por ello,
planteamiento del problema, tipo de investigación, muestreo, decisiones en torno a las herramientas de producción y análisis de datos, todo esto es una cadena que está totalmente indicada la una en la otra y se desprende la una de la otra.